Algo que me llamó la atención y que hace especialmente curioso este caso es que estamos hablando de una camiseta del 2017-2018. Hola camiseteros, bienvenidos al canal, soy Alex de Tricots Jerseys, la comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Hace unas semanas un coleccionista me contactó para ofrecerme varias camisetas del Real Madrid y entre ellas había una que me llamaba especial atención. Se trata de la camiseta que el club y Adidas fabricaron para celebrar la obtención de la Champions 2017-2018. Su número exactamente. ¿Qué de peculiar tiene esta camiseta? Que en la parte frontal encontraremos una pequeña inscripción con los detalles de la final de Kiev, el parche de campeón colocado sobre el logotipo de Adidas y en la manga el nuevo número de copas, así como el parche de UEFA Respect. En la otra manga tendremos también un parche alusivo a la Champions del 2017-2018. Es la versión fanático y además en la parte trasera tendremos un estampado especial para que este jersey quede en la memoria de los coleccionistas. Champions 13 y aquí las 13 copas que ha ganado el club. Y ahora bien, tú te estarás preguntando, ¿y Alex qué tiene que ver esto con el título y la miniatura? Pues que cuando me llegó esta camiseta tenía los parches prácticamente despegados, tanto el del número de copas como el de campeón de la Champions anterior. Aquí les dejo algunas fotos y videos de cómo llegó. Algo que me llamó la atención y que hace especialmente curioso este caso es que estamos hablando de una camiseta del 2017-2018, no de una camiseta que tenga 10, 15 o 20 años. Y entonces, ¿cómo es que una camiseta original comprada en las tiendas del club, así me lo aseguró el anterior dueño, está presentando estos fallos de fabricación? Lo más probable, según mi experiencia, es que esto se deba a un mal lavado de la pieza. No quiero decir que estén mal cuidadas, sino que al momento de lavarla utilizaban un producto que está completamente prohibido y que es importante que ustedes sepan que nunca, bajo ningún concepto, deben utilizar en los lavados de sus prendas suavizantes, ya que estos tienen unos químicos que interactúan con el pegamento de los parches, haciendo que estos pierdan sus cualidades y a la larga, que no fue muy a la larga, fueron 2 años o 3, los parches terminen por despegarse. Sin embargo, la calidad de estos parches es notable, no están dañados por uso y me pareció interesante compartir con ustedes una técnica que yo utilizo en algunos casos para restaurar este tipo de parches, sobre todo cuando están en muy buenas condiciones. Esta técnica no funciona en todos los casos, sobre todo si estamos hablando de una camiseta muy antigua, pero en camisetas recientes tiene muchas posibilidades de funcionar. ¿Qué necesitamos? La siempre confiable plancha a vapor, una camiseta 100% algodón y una mesa o tabla para planchar. Preparamos la mesa de planchado, colocaremos la camiseta tratando de que los parches no queden arrugados. Sobre el parche colocaremos el tejido de algodón para crear una capa de separación entre el parche, el tejido de la camiseta y la parte metálica de la plancha. Es muy importante que bajo ningún concepto la plancha toque directamente los parches estampados o la tela como tal de la camiseta. Colocaremos la plancha a la máxima temperatura posible, sin utilizar vapor. Colocaremos la plancha cuando ya esté bastante caliente sobre el parche e iremos haciendo pequeños movimientos circulares para que no se queme el separador de algodón. Tenemos que tener algo de paciencia y generar cierta presión sobre la superficie. ¿Qué estamos buscando con esto? Que el pegamento residual que queda en el parche se caliente y vuelva a unirse con las fibras de la camiseta. Luego de terminar con el de la manga, dejaremos que la camiseta se enfríe sin hacerle muchos movimientos. Si hicimos las cosas correctamente y todavía quedaba suficiente pegamento en el parche, lograremos que se adhiera nuevamente dándole mucha más vida útil a nuestra pieza y mejorando notablemente su aspecto. Aquí les dejo unas fotos y videos del antes y el después para que ustedes mismos puedan comparar. No puedo garantizar que funcione en todos los casos, pero en la mayoría sí que lo hace. Y deja muy buenos resultados sin tener que mandar la camiseta a restaurar a un sitio profesional. También quiero saber si alguna vez has utilizado una técnica similar. Déjalo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por todo tu apoyo a la familia camisetera. Sigue creciendo. Recuerda dejar tu fuerte like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego!
Hola Alex, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a ti y a toda la comunidad camisetera. Quería destacar mis playeras de la Liga MX femenil y mi colección de playeras de Alex Morgan. Me encuentras en redes como Jerseys Cherries. El canal va a estar creciendo pronto.